duramente en Europa. Tenemos Milani en Italia, Orbán en Hungría, Abascal en España. Ahora la AFP, que ganaron en 2 distritos, o sea, Länder en Alemania, que son pro-nazi. Bueno, entonces en Francia ganó Le Pen en primera vuelta, pero después le hicieron lo que se llama el cerco sanitario democrático, la atoraron y pudieron construir el sistema parlamentario, ganó la centro, diríamos, pero está muy mezclado el tema de la inmigración, el tema de la xenofobia, el tema de la devaluación de las instituciones, el tema de acorralar la república, está como de moda, y encontraron una tecnología que es destruir los partidos políticos, por un lado tradicionales, con lo que se llama la ira de la gente y el algoritmo y la tecnología, sustituyendo, esto escribe muy bien en su libro Giuliani Di Ampoli, un italiano, sociólogo, que escribió 2 libros, uno Los ingenieros del caos, donde el rostro en la Argentina sería Santiago, el asesor de Milei. Santiago Caputo, el asesor de Milei, y él escribió un libro que se llama El mago del Kremlin, que es Novarok, que actúa como si fuera Santiago Caputo, cómo arman los sistemas, cómo van destruyendo los partidos políticos, cómo devalúan las instituciones, cómo devalúan el Estado de Derecho, cómo devalúan el tema realmente de la independencia del Poder Judicial. Esto es muy peligroso, y la gente creyendo descubrir que la libertad sola, la libertad soltera, para llamarla así, porque a mí me gusta la libertad con cohabitación, libertad con igualdad, con igualitarismo, con equilibrio, con responsabilidad, pero la libertad soltera, la que no responde a nadie, la que creen algunos jóvenes, sobre todo los hombres, porque en las encuestas las mujeres son mucho más racionales en el tema de la extrema derecha, le tienen más preocupación, transitoriamente creyeron que era la panacea, lo que llamó el pueblo judío en su momento cuando andaba por el desierto, el becerro de oro que adoraban, y que tuvo que después venir Moisés y traer los 12 mandamientos para ordenar la operación. Nuestro camino va con la política de Milei, va ahí. Sí, ya llego. El martes se vota en Estados Unidos. Se define, es uno de los líderes mundiales, está compitiendo con China, quien tiene el liderazgo mundial, pero tiene una hegemonía de muchos años, sí que tiene incidencia en cualquier parte del mundo. Y ahí se están discutiendo 2 modelos, aunque algunos dicen no cambia mucho, porque con el Medio Oriente tienen la misma política parecida, con Europa tienen parecida, con Rusia tienen parecida, aunque no es así. Y entonces, realmente lo que nosotros estamos viendo es que realmente la presidencia de Estados Unidos va a definir si se está con un país muy soberano, que se encierra a sí mismo, que niega la globalización, que le pone impuestos a la importación china, que cierra la economía, paradójicamente la extrema derecha. Es decir, Trump está proponiendo a los empleos de baja calidad darle mayor garantía, y por eso es que usted ve que el voto California es un voto demócrata, porque es de alta calidad y quiere competir en el mundo. En cambio, Detroit, que hace automóviles, le conviene el voto Trump porque beneficia, diríamos, a los obreros industriales. Digo para que se entienda los cerebros, porque es una elección tan pareja. Es una elección, dado el sistema electoral americano, muy paradójico. Pueden ganar los demócratas en voto, por 5 millones, 10 millones de votos de diferencia. Pero los electores, de acuerdo a cómo se eligen, porque tiene un doble sistema, puede ganar Trump. Entonces esto está muy parejo. Y ustedes dirán, ¿por qué Pensilvania, que tiene 19 electores, en 300 y pico de electores, puede definir la elección? Como dicen todos los periodistas de hoy. Porque Estados Unidos tiene una tradición. California es demócrata, entonces, y el que gana lleva todo. Tiene 54 electores. ¿Ahí no hay sistema DON, el que gana lleva todo? No, ellos tienen un sistema doble. Cantidad de votos y cantidad de electores, porque cantidad de electores lo que hace es garantizar el federalismo que tiene Estados Unidos. Por eso es tan importante. California como estado es el 8º país del mundo.
y tiene Washington, donde está el poder político, y tiene Nueva York, donde está el poder financiero, pero tiene un equilibrio armado, racional, gracias al colegio electoral. Entonces, de los 50 estados, 20 y pico de estados son demócratas, 20 y pico de estados son republicanos históricamente, después puede haber algunos cambios, y hay un grupo de estados que es el que define, de acuerdo a cómo está la sintonía de esta semana y de este año, quién gana. Por eso se dice Pensilvania decide. ¿Y ustedes saben quiénes también deciden? Los votos musulmanes. Son muy importantes en el esquema. Y ahí sí hay una contradicción, porque Trump tiene problemas y Biden no tuvo una política clara. Las políticas universitarias hubo muchos reclamos en ese tema, son complicados, y que esto, la semana que viene vamos a ver el martes. El martes, faltan 3 días para eso, el otro domingo vamos a estar muy claro todo esto. Y al país, a la República Argentina, ¿quién le conviene que gane? Orsi ganó en Uruguay. Es decir, la derecha, que tanto ponderaba Feynman y LN Nacional, usted todo lo que escucha, perdieron, se cansaron los uruguayos, ganó el centro, ganó Orsi, uno de los padres de Mujica, un hombre con una honestidad intelectual y moral sin discusión. Sí, que lo que quiero decir es, y hoy escribía y decía, lo que pasó en Inglaterra, ¿no?, en el Reino Unido, país complicado con nosotros por el tema Malvinas, pero hace 14 años ganaban los conservadores y la extrema derecha. El Brexit le complicó, el aislamiento, problemas económicos, vuelven las enfermedades del siglo XIX y se autodestruyeron, y ganó nuevamente el laborismo. Después de 14 años, el laborismo el 4 de junio del 2024 ganó en Inglaterra. Esto se comenta poco porque lo que pasa en Uruguay y lo que pasa en Inglaterra rompen lo que se llaman los nuevos vientos transitorios, que es la extrema derecha, que hacen aparecer como que es imbatible, y en rigor de verdad la extrema derecha tiende a autodestruirse, porque nada que funcione con el egoísmo, nada que funcione con la ambición desmedida, nada que sea ese el motor, puede racionalmente equilibrarse y ser negocio para toda una sociedad. Porque la economía de mercado aislada, la libertad aislada, sin sociedad, sin nación, interactuada, termina mal, termina la banquina. A Milei le conviene que gane Trump, pero ¿y al país le conviene que gane Trump? No va a ir bien. Hay una discusión. Para mí, lo de Trump no le conviene a la Argentina. Primero porque no cree en las instituciones, no cree, recuerden ustedes, la toma del Capitolio todavía es un juicio abierto, no cree en el Estado de Derecho y cree en el dios Amón. El dios Amón en la Biblia es el dios del dinero. Entonces, me parece que eso no puede andar bien. Esto no quiere decir que Biden sea la solución. Eso quiere decir que Biden se puede convivir en términos argentinos. Y para pasar rápidamente a la Argentina, hace pocos días el presidente en Córdoba cometió, me parece, un pecado mortal. El pecado de querer resignificar la cultura argentina, resignificar el derecho y resignificar la política. Cuando todos sabíamos que la figura de Alfonsín, aún después de muerto, se viene agrandando, porque fue el padre de la democracia, fue el que nos sacó de la cultura de la muerte para entrar a la cultura de la vida. Fue la agrupación 1983, convocó a los jóvenes, a los libros, al trabajo y sacarles las armas de la mano. Esto fue muy importante, y juzgó a las 3 juntas de comandantes con la justicia independiente, condenó a las 3 juntas por delitos de lesa humanidad, y condenó a la cúpula montonera, que no se dice. Hay algunos que tenían 30 años de condena. Por ejemplo, Firmenich, 30 años de condena. Ahora, acá lo que no se dice, la verdad histórica, que fue Menem el que indultó, la extrema derecha. La extrema derecha es la que le da la libertad a los montoneros para que anden libres y puedan estar en el gobierno, puedan estar afuera, puedan estar hablando. Fue la derecha la que le indultó a los montoneros en la Argentina. Y que venga a agraviar y decir que es golpista, un hombre que cerró los ciclos cívico-militares golpistas del 30 al 83, 6 golpes de Estado, consolidó la democracia y da la posibilidad de que Milei diga ese disparate moral en contra del padre y la patria. Me parece que detrás de esto también hay un trasfondo.
y ahí está Santiago Caputo, y ahí está el ingeniero del caos, y ahí están los magos del Kremlin, que es querer dividir los partidos, por ejemplo, de las ruistas y alfonsinistas, y fundamentalmente querer resignificar la historia, no solo por ser el padre de la patria, sino porque Alfonsín fue el padre de los derechos humanos. Y eso la extrema derecha no perdona. La derecha normal, inteligente, entiende eso. La extrema derecha no perdona, sigue hablando de víctimas, victimario, está dando vuelta, y la verdad que la única víctima fue el pueblo argentino, que fueron rehenes de los montoneros y rehenes de esa trude asesino que el terrorismo de Estado significó en la Argentina durante la dictadura. Y eso no es la teoría de los demonios, porque lo que quiere decir es que los montoneros en su cúpula y de su decisión fueron asesinos y fueron condenados. Y los militares tuvieron la posibilidad de reprimir, defendiendo el Estado de Derecho, y lo que hicieron es una represión ilegal, cobarde y clandestina. Esto es lo que se condena en los fallos judiciales, no que haya reprimido, el Estado reprima cuando hay violencia privada, sino que lo hayan hecho ilegal, clandestina y cobarde. Por eso nunca más. Yo sigo tu actividad parlamentaria y en numerosas sesiones del Senado provincial vos pusiste esto, lo que está diciendo no es algo nuevo, sos un estudioso de todas estas cosas y fundamentalmente un defensor de los derechos humanos, y eso en realidad no es un dato menor. Sí, soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Diógenes fue un tiempo, si vamos alternando. Defendemos por eso, porque nosotros sabemos que hay que construir y educar en los derechos humanos, así como hay que construir ciudadanía, porque cuando uno estudia los genocidios, cuando uno estudia las construcciones del mal, se construye y hay protocolos en el mundo, cómo se hacen para construir genocidios, se empieza a buscar el odio, se empiezan a buscar las minorías como enemigas, los judíos son los problemas, los comunistas son los problemas, lo que pasó en Alemania. En Alemania, ¿cómo construye Hitler el genocidio? Primero escribe su libro Mein Kampf, y realmente ya en 1922 empieza en Múnich, y ahí donde habla de todo lo que iba a pasar. Y el enemigo eran los judíos, eran dueños de la finanza, eran dueños de esto, eran dueños de lo otro. Había una hiperinflación espectacular, habían salido de la Primera Guerra Mundial, tenían la dignidad caída, veían enemigos por todos lados, el enemigo es la democracia. Empieza el famoso debate entre Kelsen, todos los estudiantes de Derecho estudiamos el libro de Kelsen, Introducción al Derecho, la discusión con Carl Schmitt, que fue el padre jurídico del nazismo, y empiezan a discutir si qué era más importante, el decisionismo que decía que decía el nazismo, o si el Parlamento, y terminan quemando el Parlamento en 1933, y después viene la construcción de ese genocidio brutal en el lago de Wannsee en 1941, cuando deciden la exterminación de lo que se llama que las personas entren como personas en la industria y salgan como humo en la chimenea, esa muerte industrializada. Bueno, todo eso vivió el ser humano, todo eso, esa respuesta mala tuvo Europa, y es lo que no podemos permitir ahora con la extrema derecha, que en el fondo son tiranos disfrazados de demócratas, que no creen en las instituciones y que hay que ponerlas al descubierto y al desnudo, porque realmente están haciendo peligrar los sistemas. Transitoriamente te pueden bajar la inflación. Mire, Cavallo bajó la inflación. ¿Cuánto le costó Cavallo a la Argentina? Con las contraindicaciones que tuvo, las entregas, la industria nacional, el industricidio que hizo en la Argentina. Bueno, realmente es un problema muy serio, por eso que tenemos que tener cuidado. Mi pregunta es, ¿realmente podemos vivir sin Estado de Derecho, sin jueces, sin instituciones? Ahora se le entregó el premio Nobel a un autor internacional que habla sobre el valor de la institucionalidad para desarrollar países y para tener sociedades más igualitarias. Igualitarias no quiere decir que todos sean iguales, porque los hombres son distintos. Lo que son es una base social que permita vivir en una sociedad con accesibilidad de bienes sociales, porque si no te quieren ridiculizar diciendo ¿cómo uno que puede hacer más plata que otro van a ser iguales? No, nosotros estamos hablando de los pisos y las accesibilidades sociales y el impuesto progresivo. Lo que no puede ser es, como dice Noam Chomsky, el americano,
que estos fenómenos vengan a decirte subsidio a los ricos y economía de mercado para los pobres. Bueno, recorrimos el país, el mundo. Vamos a la chica. Y vamos a la chica, la Unión Cívica Radical de Corrientes. ¿Qué me puede decir eso al respecto? Bueno, tenemos que decir que nosotros hemos vivido un proceso que queríamos hacer, lo que se llama la renovación partidaria. Esa renovación partidaria, por distintas razones, tenía que haberse producido en abril de este año. Mire lo que pasó. Vencía el mandato de Ricardo Colombi como presidente. Nos convoca una semana antes de su vencimiento, no convocó antes, nos quedaba un proceso electoral de 90 días, necesitábamos tener una regularización a través de la convención, y realmente entonces todo eso hace que tengan que entender que nos fueron cambiando la fecha, porque la idea del expresidente era realmente irse hasta el año que viene, mayo, junio del año que viene, cuando más tarde. Esa era su lógica, porque nunca pensó competir con el partido, tan es así que cuando tuvo que oficializar listas no oficializó. Ahora vino el proceso de intervención, una intervención que es reparadora, rápido, a los efectos de que haya un proceso electoral. Y lo que la gente tiene que quedar tranquila es que el afiliado es el que va a decidir quién es el presidente del partido. Esto es lo importante. Y lo que hemos logrado es encapsular las diferencias, porque en nada complica lo que se llama diseño de gobierno, gestión de gobierno y estrategia de gobierno. Viene trabajándose a full, recorriendo la provincia, inaugurando obras, recibiendo gente, grupos intermedios, haciendo una renovación muy importante en el gobierno, con aporte, con inteligencia, pero no desplazando, sino haciéndose una síntesis generacional donde conviven los sectores, pero va dando oxigenación. No es casualidad, un gobierno que está oxigenado, un gobierno que tiene 7 años y está oxigenado, un gobierno que genera expectativas. Nosotros decimos que tenemos diseño, que tenemos gestión, que tenemos prestigio, y en esto incluyen los 20 y pico de años. Quiero aclarar, prestigio porque se gobernó bien. Lo que pasa es que las etapas se van cumpliendo, y a cada etapa que uno cumple no puede repetirse. Porque había un marketinero americano que decía, reunió a 500 empresarios una vez, y dijo, ¿saben cuál es la mejor forma de fundir una empresa? Le decía a empresarios exitosos: como ustedes se sienten exitosos y hicieron una empresa exitosa, creen que tienen que seguir haciendo lo mismo. Cuando el mundo cambió y el mundo requiere otros valores, otros paradigmas, si ustedes son candidatos a fundirse porque ustedes quieren hacer lo mismo. Y acá el problema de algunos es que porque en un momento ganaron, fueron exitosos y ayudaron, después vinieron otros exitosos mejores con el nuevo paradigma, y ahora lo que está demandando la sociedad es otro paradigma. Entonces, un exitoso del pasado puede fundir la operación del futuro porque quiere hacer lo mismo. Convengamos que en 3 de noviembre del año próximo, tal vez haya ya segunda vuelta, pero van a estar muy definidas las cuestiones. Votamos gobernador en octubre, el tercer domingo de octubre, tal vez haya escenario de segunda vuelta. No, mire, no se apure. Nosotros necesitamos, el ideal sería votar partido en diciembre, y va a haber después desdoblamiento de las elecciones. Nosotros tenemos tecnología de desdoblamiento de las elecciones porque queremos que la gente vote el proyecto provincial en forma autónoma y después vote con libertad el proyecto nacional, porque nosotros tenemos un sistema muy bueno que te permite tener masa crítica de coincidencias estratégicas para la provincia con diseño estratégico. Esa es la magia que tiene Vamos Corrientes, que te permite tener distintos pensamientos que te enriquecen y no que te bloquean, y a nivel nacional tener la libertad de acción de uno ir por centro, por derecha, por izquierda, digo así. Claro. De todo modo, el año que viene va a ser bastante movido. Pero te permite, por eso, desdoblar las elecciones y tener un proyecto provincial. Y la inteligencia política, me parece a mí, de Valdés fue encapsular la crisis y la discusión partidaria, que no complica al gobierno. El gobierno está muy consistente, muy serio, y fundamentalmente hay un equipo de trabajo que respeta la jerarquía funcional del gobernador, porque mal estaría un gobierno si tuviera funcionarios que tensionan, que complican. Esto sí tendría complicación. La verdad que el gobierno está sólido, consistente, tiene funcionarios que coinciden con el diseño y la estrategia y con el liderazgo de Valdés, ¿no?
Yo te agradezco tu presencia acá, pero te doy, como decía Cacho Fontana en Odol Pregunta, los últimos 3 minutos para que redondee todo esto y bueno, y te agradezco que hayas venido acá. Bueno, te digo, mi opinión es que este año termina organizándose el partido rápidamente y es el afiliado el que va a decidir la presidencia del partido, por ahí puedes ver lista única, y recién el año que viene vamos a discutir el tema de gobernador. No está escrito quién, esto asumo la responsabilidad, no está escrito quién es el candidato a gobernador del sistema de gobierno. No hay candidato inspectore. Lo que hay es varias personas que están recorriendo la provincia con aspiraciones legítimas y que luego el sistema de gobierno, con la última palabra del gobernador, va a establecer y va a ofrecer primero a la interna y después a la ciudadanía quién es el candidato. Es decir, es un proceso que tiene que garantizarnos lo que nosotros llamamos 2 cosas estratégicas y dinámicas. Una, un gran consenso el candidato debe tener en la organización y sistema de gobierno. Tiene que tener visibilidad para afuera, pero fundamentalmente tiene que garantizar gobernabilidad. Porque el secreto que tiene Vamos Corrientes es prestigio para atrás, diseño estratégico, confianza para adelante, pero en la medida que garanticemos gobernabilidad. Si hacemos experiencias, piruetas, nuevos frascos que no garantizan esto nos puede complicar. Entonces, nosotros tenemos muy claro, el gobernador tiene muy claro, que la prioridad es que gane el correntino y gane el sistema de gobierno. Que el candidato tiene que ser en función de eso que estamos hablando, de 2 momentos. Uno de la vidriera y otro de la gobernabilidad. Y si usted me pregunta, el sistema de gobierno hasta garantiza la vidriera, lo que no puede garantizar es la gobernabilidad. Eso tiene que garantizar el futuro gobernador. Por eso es muy importante las condiciones que tenga un gobernador de tener consenso, y eso no está escrito está en hoja en blanco. Esto el año que viene lo vamos a definir. Bien, te agradezco mucho tu presencia. Discúlpame, estoy saliendo de una feroz gripe, entonces por ahí mi audio, como mi garganta no siempre me acompaña. Me hiciste acordar, si fuera Milei, me hubiera enojado con vos. ¿Te acordás cuando le tosían a Milei en la campaña? Sí. Discúlpame eso, pero a veces la gripe puede más. Noel Eugenio Blear, senador de la provincia, estuvo con nosotros, hablamos del mundo, de Corrientes, del país, y bueno, seguimos en la otra campana acá en los estudios centrales del 7 Radio Provincia de Corrientes. Julio acompañaron 2 con buena música, transmitiendo en duple con el T25 Radio Guaraní de la ciudad de Curuzcuatía, y Federico Soto Maidana, nuestro productor.